pero quiero compartir algo que tiene que ver con la esencia de la iglesia. Hay cosas que seguramente ya has oído porque hablamos de esto mucho, pero quiero hablar de algo que hablé el otro día y entendí que sería bueno tocarlo aquí también, que hablé el otro día en el DEPI, las jornadas que hicimos, donde estuvimos hablando de la guerra espiritual en la Gran Comisión. Amén. La Gran Comisión es la esencia de un cristiano. Si una iglesia no hace la Gran Comisión, no es iglesia. Puede ser un club, puede ser una asociación, puede ser un grupo de personas que ama a Dios, pero la iglesia hace la Gran Comisión. Porque es lo único que Jesús dijo que hiciéramos. Id y predicad el evangelio a toda criatura, enseñarles, formarles, que se bauticen y que lo que les enseñéis lo guarden en sus corazones. Y 2 Timoteo 2:2, Pablo hace eco y sigue diciendo, y esto que has aprendido, enséñalo a otros, y que estos enseñen a otros, y que estos enseñen a otros, delegando la enseñanza y delegando la responsabilidad. Y esto a veces, claro, hemos dado la vuelta y nos hemos vuelto religiosos sin objetivo. Venimos y hacemos culto y nos gozamos. Qué buen culto hoy, ¿verdad? Ya mañana ya veremos, pero hoy qué buen culto. Y se utilizan frases de todo tipo, ¿no? Frases que todas las hemos utilizado, pero que en realidad no tiene que ver con la Gran Comisión. Frases como, el mensaje de hoy puede cambiar tu vida por completo. Sí, bueno, a ver, en realidad el mensaje es un poquito más para la edificación y el perfeccionamiento del cristiano. Supuestamente tu vida cambia ya antes, pero puedes sumarte a seguir tomando decisiones. Frases que decimos a veces como que salgamos de aquí diferente a como hemos entrado. O sea, tiene media verdad, ¿no? Pero que tampoco es real porque no podemos hacer de esto como el fisio y el osteópata, que de alguna forma te va a hacer el clac, 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 para que salgas diferente. No, supuestamente tú ya eres cristiano y vienes ya orando y ya estás viviendo una vida cristiana. No necesitas todos los días salir diferente de cómo has venido. Son cosas que nos acostumbramos a oír y a decir, pero que en realidad están desenfocadas del objetivo principal del Evangelio. Es el objetivo del ir al culto, sentirnos bien, gozarnos, que me den un plus de adrenalina y de suero para seguir, y ya mañana pues ya veremos. Pero el objetivo de Cristo no era ese. El objetivo de Cristo está en la Biblia y está en Mateo 28:18. Y ahí es la gran comisión, es la gran misión de la iglesia, pero en comunidad, en conjunto. Por eso gran comisión. Y dice así, 28:18 de Mateo, se acercó Jesús y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos. No venid, no que vengan y se hagan culteros, no, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles, no solamente hay que predicar, hay que enseñar, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin. Amén. Ven conmigo también a Efesios 6, porque necesito que entendamos esta parte también. Efesios 6, versículo 10. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Hay una gran comisión, ahora lo explicaremos, pero también hay un reino de tinieblas, no solamente hay un reino de luz, hay un reino de tinieblas y hay un diablo que va a atacarte para que no hagas lo que Cristo ha dicho que hagas. Y dice así, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tomad la armadura de Dios. Amén. Cierra tus ojos y oramos un momento por esta palabra. Voy a pedir a mi hermano Chato si puede presentar mi vida y los que están en este lugar para que Dios hable. Amén. Le puedes decir al de al lado, la gran comisión es para todos. La gran comisión es lo que Cristo dijo que teníamos que hacer como iglesia. Cristo nunca dijo que hiciéramos cultos.
Cristo nunca dijo que hiciéramos vigilia. Cristo nunca dijo que nos reuniéramos para comer. Cristo nunca dijo nada de eso. Que está bien hacerlo y hay que hacerlo, como iglesia. Pero claro, si nos ponemos a obedecer a Dios, si hay algo que Él dijo, a eso es lo que hay que prestarle atención. Las comidas también, las vigilias, gloria a Dios, los ayunos y las oraciones hay que hacerlo. Y Jesús lo enseñó. Los cultos hay que tenerlos y los locales, porque así nos perfeccionamos y nos tratamos. Pero no fue eso exactamente lo que Jesús dijo. Jesús dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura. Ese id, cuando la Biblia sabéis que está escrita en el griego, el Nuevo Testamento, y está traducido, y en el griego cuando una cosa se pone en presente, tiene continuidad. O sea, cuando dice id, en realidad está diciendo mientras vivís, mientras vais, mientras trabajáis, mientras camináis, mientras vais en el metro, continuamente, mientras hacéis las cosas, predicar el evangelio, bautizarles y enseñarles. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. La gran comisión no es que la gente venga al culto. La gran comisión conlleva que la gente venga al culto, porque la gente tiene que venir para perfeccionarse. Pero no es ese el centro de la gran comisión. Es más, la gran comisión no se completa, ni el evangelismo se completa con predicar solamente. Hay que predicar y se completa cuando se bautizan las personas. Ahí se completa ese evangelismo como parte del cuerpo. Y entonces dice la palabra y enseñarles. ¿Qué es la gran comisión? Te lo voy a repetir varias veces, lo voy a acabar diciendo al final, porque quiero que te lo lleves de esta manera, ¿vale? La gran comisión es predicar, enseñar, entrenar y plantar iglesias. Y hacer todo eso con oración e intercesión. ¿Vale? Entrenar, predicar, enseñar, entrenar, plantar iglesia para que se repita el predicar, enseñar y entrenar continuamente en diferentes lugares y con muchas personas y bañarlo todo eso en oración. Eso es la gran comisión. Si tú entiendes eso, eso es la gran comisión. Y luego cada iglesia tiene que desarrollar una estrategia de cómo desarrolla la gran comisión. ¿Por qué hacemos cultos de una forma o hacemos cultos de otra? ¿Por qué hacemos estudio, pastor, el martes y no hacemos culto? ¿Por qué no hacemos culto todos los días? ¿Por qué no hacemos la mañana y en la tarde? ¿Por qué no lo hacemos de esta manera? Hay un por qué se hacen las cosas cuando hay un objetivo. El objetivo es hacer la gran comisión, predicar, enseñar, entrenar y plantar iglesia. Para eso no nos vale ciertas formas de culto. Lo que pasa es que nosotros culturalmente, eclesiásticamente, venimos de formas de hacer las cosas sin intencionalidad. Venimos de hacer cultos para gozarnos. No para llevar el evangelio al perdido, para gozarnos nosotros, para aprender nosotros. Y si da la casualidad que nos encontramos a alguien o que alguien me habla o que alguien tiene una necesidad, pues le hablo, pero no hay intencionalidad ninguna. La iglesia tiene que vivir afilando el cuchillo intencional de la predicación del evangelio. La iglesia tiene que vivir continuamente desarrollando estrategias y preparando a la gente para que la gente entienda que nosotros estamos aquí de paso, que somos como embajadores en esta tierra y que nuestra tarea no es gozarnos en un culto. No, que gozarnos está bien, pero la tarea es predicar el evangelio a aquel que no ha conocido de la palabra de Dios, al drogadicto, al alcohólico, al que está preso, al que está en el hospital, al que vive en matrimonio y no tiene esperanza, a los niños que están con bullying. Están esperando que alguien se acerque a hablar de la palabra, porque hay un reino de luz y un reino de tinieblas. Las tinieblas, la oscuridad no tiene esencia en sí misma. La tiniebla y la oscuridad simplemente se disipa cuando la luz se enciende. El reino de tinieblas no tiene esencia en sí mismo. Está terminado, está juzgado, está acabado, está vencido. Pero mientras no hay luz que alumbra, todavía ponen oscuridad en las personas. Segunda de Corintios 4:4 dice, porque el príncipe de este mundo, ¿quién es el príncipe de este mundo? Satanás. El príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento de las personas. Él ciega a las personas, él pone tinieblas. La Biblia habla de cubierta de tinieblas, habla de cielo de bronce. ¿Sabes qué es eso? Quiero entrar, ¿vale? Es que los demonios no solamente poseen personas. Atormentan, poseen, oprimen, sí, pero también territorios. Por eso dice la palabra que hay
huestes espirituales de maldad, hay demonios, hay principados, hay gobernadores. Por eso en Daniel 9 vemos que Daniel hace una oración y Dios tiene que responderle a los 21 días diciendo: oye, desde el primer día escuché tu oración y menos mal que has continuado, has orado, has ayunado, porque el príncipe de Persia vino y estorbó la bendición que iba a venir sobre tu vida. Y mandé al arcángel Miguel para pelear con el príncipe de Persia. Si hablamos del arcángel Miguel, la Biblia nos habla de que es príncipe de un país. ¿De quién? ¿De dónde? De Israel. El arcángel Miguel es el principado de Israel, que protege a Israel. Y el príncipe de Persia era un demonio, que era un principado que tenía un territorio. ¿Y cómo obtiene un territorio? El territorio lo tiene para que la gente que vive en ese lugar no reciba la luz del evangelio. ¿Cómo? Con hábitos, disciplinas, con valores, con noticias, con formas de hacer, a través del colegio, a través del instituto, a través de la televisión, a través de las redes. Poner valores y formas de vivir que hagan que la gente se aleje de Dios y de la verdad y no escuchen la palabra, no les resplandezca la luz del evangelio. Por eso el gadareno, cuando fue libre, Gadara también experimentó libertad. Porque no solamente había una legión de demonios en el gadareno, no solamente estaba poseído el gadareno, sino que los demonios que estaban en el gadareno estaban también tomando autoridad sobre el territorio de Gadara. Por eso el reino de Dios, dice la palabra, y escucha bien, dice la palabra que el reino de Dios se debe extender. ¿Cómo se extiende el reino de Dios? ¿Cómo se extiende el reino de Dios? La iglesia local es la casa, entre comillas, de Dios, que se extiende a un territorio, y en ese territorio, cuando se planta una iglesia o se abre una casa, esa casa o esa iglesia es la luz en ese territorio, para que la gente que hay alrededor pueda obtener la verdadera luz del evangelio y salgan de la oscuridad en la que se encuentran. Porque hay mucha gente que, escúchame bien, tú y yo estamos acostumbrados a escuchar la palabra y a veces escuchamos cosas pero no nos da la gana cambiar. Pero hay gente que cree que tiene que vivir como matrimonio como está viviendo porque no hay otra esperanza. Hay jóvenes que piensan que mejor acabar con su vida porque ya no hay otra esperanza. Hay niños que piensan que la familia que les ha tocado y la que le ha tocado están amargados vivos y no ven esperanza. Pero tú y yo estamos llamados a llevar esperanza a aquellos que no tienen la verdad, a aquellos que no conocen la verdad. Nosotros tenemos algo que decir. Tenemos que decir: Dios te ama y ha ocupado tu lugar en la cruz del Calvario. Hay vida para ti. Es una responsabilidad. Es una responsabilidad la gran misión. Por eso tenemos que entender que todo empieza cuando. No lo leas. Mira lo que dice. Dice Mateo 3:2. El reino de los cielos, ¿qué dice? Se ha acercado. Con Jesús, el reino de los cielos se ha acercado. Te pongo un contexto. Desde el principio, Dios le dio autoridad a Adán y Eva. Le dio autoridad sobre todas las cosas. Esa autoridad Dios la da al hombre. Y el hombre es el que gobierna en la tierra. Pero el hombre, al pecar, le dijo Dios: si comes del árbol de la ciencia del bien y el mal, morirás. ¿Qué es la muerte? Separación. La muerte física es la separación de la parte inmaterial y la material del hombre. La muerte espiritual es la separación de Dios y el hombre. La Biblia dice en Romanos 3:23 que todos están destituidos de la gloria de Dios y estamos todos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando una persona nace, ya está condenada. Solamente que si muere ese bebé o ese niño antes de cierta edad en la que tiene conciencia, es salvo por no tener conciencia. Pero está condenada por la genética espiritual, por el ADN espiritual que arrastramos como herencia desde Adán. Ahora encontramos que llega Jesús. ¿Y cuántos han visto manifestaciones de demonios en el Antiguo Testamento? No había, ¿no? Solamente nos acordamos de un Saúl, por ejemplo, que era atormentado. Y ese Saúl que era atormentado,
cuando un ungido de Dios como David cogía el arpa y tocaba la alabanza, la música, se tranquilizaba, no se liberaba, se tranquilizaba. Ahora bien, llega Jesús. Y cuando llega Jesús, dice: el reino de los cielos se ha acercado. No ha llegado, no, se ha acercado. Jóvenes, aquí, el reino está aquí. Si habláis entre vosotros, separo, ¿eh? El reino de Dios se ha acercado. No ha venido, se ha acercado. ¿De qué reino estaba hablando Dios? Estaba hablando de ese reino eterno que llegará al final de la eternidad, donde ya no habrá muerte, ya no habrá enfermedad, ya no habrá ningún tipo de problemática que tenga que ver con la carne ni con la sangre. Seremos perfectos como Jesús es, en un cuerpo glorificado. El reino llegará, sí, pero es futuro, no ha llegado todavía. Entonces Jesús viene y dice: señores, vengo y el reino se ha acercado, vengo sin reino, pero viene el rey. Pero en el Antiguo Testamento no han entendido cómo venía Jesús a la tierra. En el Antiguo Testamento tenían profecías donde las profecías decían que vendría un Mesías, que les quitaría de la esclavitud de los romanos, que les llevaría a vivir a un Israel libre, que les llevaría a vivir a una Israel gloriosa, donde Jesús, el hijo de David, reinaría en el trono. Sí, esa profecía está bien, pero no en el tiempo adecuado. Porque primero Jesús viene como siervo sufriente y después viene como el Hijo de Dios. Va a venir en el arrebatamiento donde no hay señal. Va a venir por sorpresa a arrebatar a su iglesia, que es la sustituta de Israel. Pero cuando después de que pasen 7 años de la gran tribulación, entonces vendrá el Hijo y el reino se acercará y se desarrollará no completamente, sino un poco más. El reino milenial. En el reino milenial dice la palabra que otra vez Satanás estará atado por 1000 años, los hombres vivirán muchos años, la hoja de la salud se moverá para traer sanidad a aquellos que tienen cuerpo. Por lo tanto, habrán más bendiciones del reino, porque habrá un reino más desarrollado, pero no completo. El final será el eterno. ¿Entendéis? El eterno será completo, el milenial será el pre-completo, pero con Jesús inicia lo que vivimos hoy. El reino se ha acercado. No hay trono, no hay caballos, no hay corona, pero ha venido el rey. Y al venir el rey, el propio Juan el Bautista, que sabe quién es él, que además de ser su primo carnal, además de eso, es alguien que es el profeta que Jesús reconoce como de los mayores, lo señala. Y llega un momento que en medio de la tensión y del problema, y estando en la cárcel, Juan el Bautista tiene que decir, por favor, preguntarle a Jesús si es él el que ha de venir. ¿Qué te ha pasado, Juan? ¿Estás dudando? Las profecías son claras de que vendría. ¿Por qué dudas? Y Jesús dice, escucha, van y se lo preguntan a Jesús, y Jesús dice: no te voy a responder ni que sí ni que no. Te voy a responder algo que él va a entender perfectamente. Diles, ¿sabes qué le responde? Dile a Juan el Bautista que los ciegos ven, que los sordos oyen, que los paralíticos se levantan, que los muertos son resucitados. Cuando Juan el Bautista escucha esto, entiende perfectamente que no ha entendido que Jesús venía como siervo, pero las señales del reino están. Porque cuando el reino está, hay señales de que está el reino. Lo sobrenatural no se movió en el Antiguo Testamento, pero Jesús abre una brecha. Y cuando llega Jesús, viene el rey a morar en los corazones. Él no ha venido como reino, el reino lo establecerá así, pero viene a morar en tu corazón y en mi corazón. Y ahora, ¿sabes qué dice él? Señores, me he autolimitado a no ir yo a convencer a nadie para que crea en mí. No, he tratado de hacer algo, he ido a la cruz y he muerto en la cruz.
Y he traído una sustitución potencial. O sea, no es una sustitución para todo automática, no. Es algo que está ahí para el que la acepta y se arrepiente. Cuando tú aceptas y te arrepientes, se hace efectiva la sustitución en la cruz del Calvario. Él te perdona, te restaura, pero una vez te perdona y te restaura, no dice, qué bien, ahora gózate en los cultos, ahora levanta las manos y te voy a dar poder para que hagas TikTok y te den muchos me gusta. No, el evangelio lo hemos entendido mal y en el último tiempo hay que cambiar la mentalidad. El evangelio, la muerte de Cristo, no fue para gozarte en una silla, no fue para escuchar un predicador, fue para que seas luz en medio de las tinieblas, para que vaya y lleves la palabra, lo que has visto, lo que has entendido, lo que has conocido, predícalo. Claro, está muy bien ese evangelio donde 4 llevan la responsabilidad y los demás nos sentamos a escuchar. ¿Está bien? ¿Pero qué provoca? ¿Por qué hemos caído en eso? Fíjate, la iglesia cree, Jesús se levanta, muere en la cruz del Calvario. Una vez muerto en la cruz del Calvario, dice la palabra que baja hasta el seno de Abraham, toma el seno de Abraham, se lo lleva al cielo, que eran los que creían en Dios, los temerosos de Dios, pero que no tenían entrada en el cielo porque Cristo no había muerto. Y dice que toma el acta de los decretos. ¿Sabes qué es el acta de los decretos? Dile al de al lado, la autoridad que Dios le dio a Adán. La autoridad que Dios le dio a Adán, que Adán perdió por pecar. Pero así como el primer Adán pecó y todos fueron llamados pecadores, el segundo Adán, por eso él decía, yo soy el hijo del hombre. Pero no eres el hijo de Dios, sí, también. Pero soy el hijo del hombre porque me autodenomino representante de la humanidad. ¿Cómo? Sí, porque como nadie puede salvar a la humanidad de lo que la humanidad ha hecho, Adán metió la pata y todos han caído en muerte por la metedura de pata de Adán. Pero ahora me autodenomino yo el hijo del hombre y vivo limitado como hombre y cojo en la kenosis, cojo y me vacío de mi gloria, no la pierdo, no dejo de ser el hijo de Dios, pero pongo como un manto y me cubro todos mis atributos y no uso ninguno de ellos. Me comporto como hombre, aprendo como hombre, vivo como hombre, paso hambre como hombre y no solamente eso, estoy dispuesto a obedecer, que a lo mejor vosotros no, y no solamente eso, estoy dispuesto a morir, pero escucha, no solo morir en la muerte de cruz, que es la peor muerte que hay. Estoy dispuesto a hacerme maldición, estoy dispuesto a derramar toda la sangre, porque yo quiero que la tierra crea y entienda que no tiene que vivir así, que hay un Salvador y la iglesia tiene que llevar este mensaje. Y murió, y la gran comisión se convierte no solo en una evangelización. En la gran comisión trabajamos todos. El pastor solo no, los obreros solo no. El que acepta a Jesús hoy es parte de la gran comisión. En tu vida diaria tienes que vivir con una responsabilidad y un ejemplo y un testimonio, sabiendo que eres una carta abierta que la gente mira y que conocen a Jesús a través de tu forma de vivir. Eres el Jesús que la gente puede ver, porque eres el cuerpo de Cristo. Pero además como iglesia. En mi vida sí, cuidado porque hay muchos tiktokers, ellos por ahí que dicen no hace falta congregarse, tienes alabanzas y palabra en tu casa. Mira, dale con la mano así en la frente, ¡pa! En el nombre de Jesús, le da así. Demonio. Hebreos dice, más todavía cuando queda poco para que Cristo venga, exhortaos para que todo el mundo se congregue, que nadie quede sin congregar. Pero bueno, pero yo tengo al pastor de pastor en mi casa y puedo orar y puedo escuchar alabanza y escucho predicaciones. Sí, pero es que escúchame bien, las promesas de Dios no son para Sara.
Ni tampoco para el Dani, ni tampoco para el Jorge, ni tampoco para el Fernando. No son para ti, ni para mí. Las promesas de Dios están encapsuladas para la iglesia de Cristo. El órgano que está fuera del cuerpo se seca y muere, pero el que está dentro del cuerpo recibe las órdenes de la cabeza y fluye la sangre, fluye la bendición. Hay que estar congregados para madurar, crecer y hacer la tarea. Pero claro, en el primer tiempo se levantó Cristo, toma la autoridad y le dice: toda potestad me es dada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Y qué dice? Yo te la doy a ti, Juan. Eso dijo Jesús, ¿no? Tómala, Juan. La autoridad que Cristo te da. Yo te la doy a ti. No, a Juan no, porque Juan... ¿Cómo que Juan no? A todo el que acepta a Cristo. Es un hijo de Dios. Una hija de Dios. Somos la sal de esta tierra, la luz de este mundo. ¿Sabes por qué la iglesia no ha hecho su tarea? Porque ha caído en la religiosidad. La vacuna de la religiosidad que el diablo ha puesto en el sistema. El diablo, cuando tomó autoridad, creó la base militar en las regiones celestes, como en el segundo cielo. Y luego en la tierra creó el sistema llamado mundo, como enraizado con un montón de valores, de formas de vivir que hagan que la gente no reciba la luz del evangelio desde el cielo a la tierra. Pero por eso la iglesia tiene que ir y predicar el evangelio a la gente y plantar iglesias en territorios para que donde hay oscuridad se abra una luz y la gente diga: uy, ¿qué pasa aquí? Y tú digas: no, pues que vayan a la iglesia que hay allí a 4 kilómetros. No, cuanto más iglesias haya, más luz hay en el territorio y los demonios más retroceden. Iglesia, es el tiempo de avivar, es el tiempo de trabajar, es el tiempo de predicar y de formar vidas. Os doy toda autoridad para que vayáis y llevéis el evangelio. ¿Y sabes lo que pasó en ese primer tiempo? ¿Sabes lo que pasó? No se graba. Empezaron a creer 2.000, 5.000. Un paralítico se levantaba, predicaba Pedro y se convertían. Pero llega un momento que, claro, la evangelización, la gran comisión, no es solamente evangelizar, es un choque de poderes entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Cuando evangelizamos al diablo no le interesa. ¿Y qué tiene que hacer? Levantar cosas en tu vida, en tu casa, para que tú no salgas, para que pierdas ese anhelo, para que pierdas esas ganas. Hay un choque de poderes. ¿Qué pasa? Que cuando hay ese choque de poderes, resulta que ocurre que el diablo sabe hacer su trabajo de una manera sigilosa. La iglesia estaba gozando, avivándose. Dice que comían juntos, compartían, vendían las casas y comían juntos y era un avivamiento. Estaban esperando que Cristo viniera. Pero llega el diablo con la vacuna de la religiosidad. ¿Y qué empezaron a hacer? Hacemos el templo en Jerusalén. Y Santiago se pone de pastor. Y todos nosotros, pues, ¿qué hacemos nosotros? Que todo el mundo, pues, cogemos 7 diáconos que sirvan. Los demás que les den de comer, que estén sentados. Ya compartimos la palabra. Dios dice: si permito esta hora, se apaga la luz. No llega a todo el mundo. ¿Y qué tiene que hacer Dios? El diablo mueve algo porque Dios lo promueve y lo provoca. Porque el diablo no puede hacer nada sin el permiso de Dios, que lo sepas. El diablo es un perrillo fardero, un títere de Dios. Cuando Dios coge y dice: levanto la mano y quito un poco la guardia para que le ataques, porque quiero permitir cierto ataque. Lo hace Dios. El diablo te quiere morder, pero no puede. Está el ángel de Jehová acampando a tu alrededor. Pero llega momentos que él levanta un poquito la mano para que te muerda un poquillo. ¿Sabes qué hace Dios? Levanta la mano y para un poquito el avivamiento y levanta un Saulo para que empiece a matar cristianos y a perseguir a la iglesia.
¿Y sabes qué ocurre? Se acabó la tranquilidad en Jerusalén. Los cristianos tienen que empezar a esconderse. Unos se van para Éfeso, otros se van para Filipo, otros se van para Corinto, otros se van para Tesalónica. La diáspora. Qué pena. Con lo bien que estaban todos en Jerusalén, que se estaban gozando y tenían culto Josep, que algunos predicaban catalán. Estaban allí gozando todos en Jerusalén. Diríamos humanamente, jolín, qué pena que estábamos gozando, teníamos un templo ahora muy bueno, muy bonito y los niños danzaban, qué pena. No, no es pena. Era Dios que os estaba llevando a la esencia. ¿Cómo no puede ser? Sí, porque si os deja allí en Jerusalén os quedáis religiosos. Tiene Dios que coger y pincharos para que os esparzáis. ¿Sabes qué hacen aquellos cristianillos que habían estado en cultos en Jerusalén, que se han ido a Corinto, que se han ido a Tesalónica, que se han ido a Filipo? ¿Saben lo que hacen? Le empiezan a hablar a sus vecinos y a los judíos que ven y a algunos gentiles del Cristo que han conocido. Y cuando Pablo va a viajar, entonces se encuentra que hay gente que ya ha escuchado el mensaje. Y Pablo predica, ¿y qué ocurre? Iglesia que se abre en Corinto, iglesia que se abre en Éfeso, iglesia que se abre en Tesalónica. ¿Cómo puede ser? Porque a veces Dios hace cosas que para nosotros son incoherencias, porque nosotros caemos en la religiosidad y en la comodidad, pero Dios no nos ha llamado a venir y acomodarnos. No, Dios ha dicho, os quiero activos, id y predicad el evangelio, id, buscarlos vosotros. Ellos no saben llegar, ir a buscarlo vosotros a los que están perdidos. Ellos están cegados. No es que no quieran creer, es que están cegados. Y con razonamientos humanos tú no les vas a convencer. Es la predicación de la palabra. La Biblia dice que la exposición de la palabra alumbra. Por eso estaba Esdras predicando la palabra. Y el pueblo venían y muchos no habían escuchado. Y habían construido el muro. Y Esdras dice, leerla la ley. Y los profetas, leerla. ¿Pero qué? ¿No le damos un poco de salsa, un pianillo de fondo, para que la gente no se aburra? No, leerla. Y dice que la leían y la gente se quebrantaba. Y decían, ¿qué podemos hacer? Voy a ponerme a cuentas con Dios. Voy a cambiar mi vida. Porque escucha bien, el diablo intenta engañarnos haciendo un montón de cosas que están bien, pero que no es lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Y el diablo quita importancia a esto. Escucha, si yo voy a todos los cultos, si yo voy al evangelismo y voy a la vigilia, ¿esto lo lees? ¿Esto lo lees? Esto lo lees y lo predicas. Pero eso no, pero todas las demás cosas las hago. Pero es que si esto es lo que tiene poder. Es que dice la palabra que esto es la palabra de Dios, inspirada, exhalada por Dios, que es capaz de corregir, de enseñar, de exhortar, es como una espada, dice la Biblia, que penetra hasta lo más profundo del alma y divide entre lo bueno y lo malo. Escúchame bien, vamos a dejarnos de hacer el paripé y vamos a vivir como iglesia. Vamos a hacer la gran comisión, vamos a llevar la palabra, vamos a dar la vida. Entonces todo lo que está haciendo este tiempo es perder el tiempo. No, todo lo que hemos aprendido en los cultos está bien, pero tenemos que dar un giro. Porque los primeros cristianos, Paco, vivían en avivamiento. El diablo intentó meterlos, Dios no lo permitió, para que saliera la palabra a Europa. Pero en el siglo III lo hizo. Llegó el catolicismo y hubo la vacuna de la religión, se acabó el avivamiento, el evangelio siguió durante siglos, pero más escondido, no tan dinámico. Pero qué casualidad, qué casualidad, que justamente en el principio de los tiempos de la iglesia hubo un gran avivamiento y el diablo paró con la religiosidad. Pero qué casualidad que justamente
en lo que nosotros consideramos los últimos tiempos de la iglesia, otra vez parezca que se esté avivando la cosa. Qué casualidad, ¿no? No es casualidad. ¿Sabes por qué es? Es porque Cristo viene pronto. Cristo dejó la autoridad a la iglesia y hubo un avivamiento. Y Cristo viene pronto y Él dice, en los últimos tiempos el amor de muchos se apagará. Pero también dijo, ¿sabes qué? El pecado será grande, pero abundará la gracia, sobreabundará la gracia. En Joel capítulo 3 creo que es o 2 habla y dice que en los últimos tiempos los niños soñarán, los jóvenes verán visiones y todo el mundo predicará la palabra. Escúchame bien. Ha llegado el momento que lo que se vivió al principio de la iglesia y el diablo apagó, ha llegado el momento de que haya valientes que digan, vamos a despertar el último avivamiento en Badalona, en Rubí, en Tarrasa, en el Prat, en Cataluña, en España, en Europa. Cristo viene y yo quiero hacer la gran comisión. Empezó con avivamiento y la iglesia va a acabar en avivamiento. Pero antes de que venga Cristo, escúchame bien, cuando yo me ponga delante de Él, yo podría decirle muchas cosas al Señor. Señor, tú sabes que yo he dado mi vida, he estado en la iglesia, he ido a la vigilia, no he hecho grandes pecados, he pastoreado, he hecho... Y todo eso dirá, está bien. Pero ¿a cuántos has predicado? ¿A cuántos has enseñado? ¿A cuántos has entrenado? ¿Cuántas iglesias has podido plantar? Porque Él me va a decir, en base a lo que yo te pedí y yo mandé, en eso te pido, la gran comisión. No, pero yo estaba en los cultos, que estaba bien, que está bien, que sí, que te salvas por los pelos. Quizás algunos no, a lo mejor. Pero Dios nos pide en base a lo que nos ha ordenado hacer. Dile de al lado, Dios te ha llamado a la gran comisión. Tú tienes autoridad. ¿Te lo crees o no? ¿Tienes autoridad? ¿Te lo creo o no? La gran comisión es un llamado a la batalla espiritual. ¿Sabéis una noticia que os voy a dar? No sé si es buena o mala. Tengo 3 puntos. Voy por el primero. Fernando, no te muevas de esa silla, ¿eh? Hoy lo voy a dejar en uno, me va a dar para 2 predicaciones. Quiero que entiendas hoy que la estrategia del diablo es pararte, frenarte, creerte que ya basta con ir al culto. ¿Por qué existe un tribunal de Cristo? ¿Por qué? ¿Por qué no lo ha dejado simplemente en salvación? Salvación o condenación, ya está, pues ya estamos salvos todos, pues ya está. No, no, Él quiere que exista un tribunal de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo, necesito que, por favor, es algo tan sencillo, pero que lo escuchamos tan sencillo que no profundizamos en ello. Cristo nunca, nunca, nunca pensó en un evangelio pasivo de sentarse en una silla. Nunca. Cristo siempre pensó en gente no de una iglesia estática, sino de un movimiento que se expande y crece. Por eso repite continuamente, de gracia recibido, da gracia. Por eso dice, y predica, pastores, no, 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 y todos. Yo no sé qué decir. Cristo ha tocado tu corazón. ¿Tienes un testimonio tú? Ya tienes algo que decir que nadie te puede rebatir. Es que yo no he leído la palabra nunca. Bueno, pues empieza a leerla. Está a tiempo. Fíjate, ¿qué debería ser la base de un cristiano? La base, la base. ¿Qué debería ser? Que leamos la Biblia, que oremos y que demos de lo que tenemos. Le hemos puesto tantos decorados que nos hemos olvidado de la base. Vamos al culto, hacemos,
cenamos, comemos, esto, lo otro, aquello, pero no leo, pero no pasa nada por no leer. No oro, pero bueno, pero estoy haciendo cosas para el Señor. Llega un momento que cuando haces cosas para el Señor sin relación, llega un momento que pierdes el placer de servir al Señor. Lo haces por hacer, te profesionalizas. Un día más toca, es martes, ya está, toca, tengo que cantar, pues canto. Tengo que predicar, pues predico. Claro, llega un momento que los cultos se vuelven monótonos, rutinarios. El Espíritu Santo no se mueve en los cultos muchas veces. Vemos iglesias, hay muchísimos pastores, hermanos, muchísimos pastores que me dicen, ¿cómo están las iglesias, No se mueve el Espíritu Santo, Cuesta un montón. La gente se va, la gente no se compromete a servir, la gente no hace, la gente no sé qué. ¿Por qué? Porque se le ha enseñado a la gente la religión de ven, que te vamos a dar tu cachito de pan para mantenerte. Y si te lleva un cacho de pan con un poco de chocolate dentro del pan, salen gozosos. Porque ha venido uno que tiene un cacho de chocolate con el pan. Y salen, oh, gloria a Dios. Y le llega una semana, le dura la gloria. Pero no hay cambio. Lo que te hace seguir queriendo amar y seguir queriendo comprometerte más con Dios es sentirte útil en sus manos. Cuando tú te metes en la presencia de Dios, escúchame bien, no hay peor cosa que una persona que tiene dones, pero no está en la relación con Dios. Aquel que tiene dones sin relación se vuelve un altivo y orgulloso. Nadie le puede decir nada. Pero aquel que está en la presencia de Dios aprende a perdonar y es humilde como para escuchar el consejo de otros. Sí, nos hemos fijado en los dones, en la superficialidad, en lo externo, en lo que la gente ve. Claro, claro, decía Pablo, como dije el otro día, que conozcan el amor, arraigados y solidificados en el amor de Cristo, utilizando la metáfora del árbol y la metáfora del edificio. La metáfora del árbol, que su firmeza, ¿dónde está? En las raíces profundas hacia abajo. En las raíces que le sujetan y le hacen alimentarse de lo que necesita en la tierra. ¿Y dónde está su solidez? En el edificio. En los cimientos. En los cimientos. Termino con esto, ¿vale? En los cimientos. ¿Quién va a un edificio que se está edificando y están haciendo los cimientos y le hace fotos? ¿Quién? ¿A dónde le hacemos fotos? A las ventanas bonitas, a los buenos decorados, a la buena pintura. Qué bonitas ventanas, qué buen balcón. Que lo que se ve por fuera, los acabados. ¿Sabes que ese edificio, por muy bonito que tenga y tenga el mármol italiano más caro del mundo entero, si no tiene buenos cimientos se viene abajo? ¿Lo sabes? Nadie le hizo fotos a los buenos cimientos. Nadie tiene recuerdo de los buenos cimientos, pero el cimiento es el que mantiene el edificio hacia arriba. Escúchame bien, habrá momentos en tu vida en que Dios te recordará Santiago 1:2, que dice: gozaos cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque en la prueba Dios cumple la palabra de tratar mi carácter y mi madurez. En la prueba se cumple la palabra donde Jesús dijo: aquel que quiera ganar su propia vida perderá la mía, pero el que pierda su vida por causa de mí ganará la vida eterna. Se cumple la palabra que dice: es necesario que el grano de trigo caiga en tierra y muera, porque si la cáscara no se rompe, el fruto no sale. Dios quiere matarte. Y yo a veces le he dicho: Señor, si quieres yo te ayudo. ¿Sí? Pero ¿cómo puede ser que Dios me haya escogido y quiere matarme? Claro, Dios te ha escogido pensando en que vas a ser un obediente y que te vas a desarrollar potencialmente a lo que Él ha visto que llegarás a ser, no por lo que eres ahora. El problema es que la religión nos bloquea el crecimiento y la madurez, nos estanca. Nos enseñan que no hay que leer,
que no hay que orar, que no hay que servir, que te pares un poquito, que te tranquilices, que te bloquees, que de alguna forma no te lo enseñan con palabras, no nos lo enseñan con palabras, pero nos lo enseñan con el ejemplo, que el que más tiene, más vale, que el que mejor sabe predicar, vale más que el otro y tiene más valor. Y Dios quiere romper y matar todos esos valores que la religión nos ha enseñado, porque Dios quiere decir: sed como niños, acercaos a mí y aprender todos los días, porque ninguno es más que nadie, ni el que tiene título, ni el que tiene posición. Aquí el único rey se llama Jesucristo. Fíjate que nosotros mismos nos matamos. Mira, ¿vale? Esto es mágico, ¿vale? Entre nosotros mismos nos matamos sin querer. Pero no matarnos como Dios nos mata, matando la carne para que salga lo bueno. Nosotros nos matamos pisándonos. Porque el hombre tiende a querer pasar por encima del otro siempre. Siempre. Dile de al lado: tú no te libras tampoco. No te dé vergüenza decírselo. Yo tampoco. Sabes que a veces, y quiero terminar con esto, a veces nuestras buenas intenciones nos matan y nos meten en la religiosidad. Mira, te digo una buena que nos mata. Paco, estás ungido. De verdad que cuando tú oras, es que se nota la gloria en la iglesia. Me lo estoy cargando. Estoy levantando altivez en él. No se necesitan tantos piropos entre nosotros. La alabanza es para él. ¿Me escuchas? Porque el hombre tiende a irse por las nubes rápidamente. Necesitamos mejor ir a la cruz. Cuando vamos a la cruz, Jesús nos dice: escúchame, sigue siendo el trapo de inmundicia que era, ¿vale? No eres nadie, ¿eh? Estás haciendo algo porque yo estoy contigo, pero no eres nadie, ¿vale? Y cuando hacemos eso, entramos por la puerta con la cabecilla más gacha, aprendemos a amar más al otro, y el que se cae, no lo pisamos, sino que intentamos levantarlo y decirle: oye, yo también caigo como tú, vamos a levantarnos. ¿Me entiendes? Escúchame, no le ayudemos al diablo, hombre. No le ayudemos. Porque el diablo ha sembrado esta forma de tratarnos. Piropearnos unos a otros, dividirnos unos con otros y decir que uno es mejor que el otro. Si es que, aunque yo me tire 20 años de pastor y la predicación me gusta a la mitad, aunque sea, sigo siendo el mismo inútil, y el protagonista es simplemente el Señor, que es Él el que lo hace, que yo pueda hacerlo. ¿Qué te crees? Que no voy a pensar por dentro yo decir: bueno, pero un poco me lo curro, ¿sí o no? Algo valgo, ¿eh? Algo valgo, Fernando, ¿vale? Nuestra tendencia siempre es piropearnos a nosotros mismos, elevarnos a nosotros mismos. No ayudes al diablo, no piropes tanto al hermano. A veces está bien reconocer: oye, me has hecho bien, hombre. Me ha gustado lo que has hecho, me has hecho bien. Pero a veces somos demasiado pesados con ungidos y estrellas. Aquí la única estrella es Jesús, y nosotros somos todos estrellados, salvados a última hora por Él. ¿Sabes por qué lo digo? Porque cuando venimos al culto, se nota el que se siente un poco más estrella que otro. Hay gente incluso que en su silencio grita su orgullo por su forma de tratar a las personas. Y entre muchas cosas que Jesús pudo decir, hay una que dijo que fue algo que debería resonar todos los días: sed mansos y humildes como yo soy. Mansos y humildes como yo soy. Humilde, no te creas nunca nada. Aunque hagas bien, en el tribunal de Cristo yo te premiaré, pero no hagas las cosas para que la gente te alabe ni te aplauda. No, sé humilde, hombre. Y manso, manso es enseñable.
alguien que no se cree que lo sabe todo, alguien que se deja aconsejar, alguien que deja que le hablen, que le digan, que opinen las personas. Ser mansos y humildes como yo. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando el manso y humilde se pega un porrazo, la gente te va a ayudar a levantarte. Cuando el orgulloso se pega un porrazo, todavía dicen, es que por listo que te lo mereces, hombre. Vas pegando tiro a todo el mundo, pues ahora toma ya. Lo que has sembrado recoges. Pero cuando tú eres manso y humilde, te la pegas y estás ahí en el barro, van a haber otros que Dios mismo va a poner que digan, oye, dame la mano, venga, levántate. Que tú, hombre, con la actitud que tú tienes y el carácter que tú tienes, aquí tienes otros que te van a ayudar. ¿Qué te parece si lo hacemos un poquito más fácil el Evangelio? ¿Qué te parece si nos dedicamos simplemente a hacer lo que Jesús dijo que hiciéramos? Qué difícil, ¿eh? Pastor, pero yo quiero, no, quiero ser. Pues hay cultos que no es para sentirlo. Siéntelo en tu casa. Hay cultos que es para enseñar. Porque tú se supone que oras tú en tu casa y lo sientes tú en tu casa. No tienes necesidad que todos los cultos te hagan sentir al Señor fuertemente. Porque los ministerios están puestos para perfeccionar, no para hacerte sentir cosas. Ahora que cuando uno tiene la buena línea, siente cosas. Pero tenemos que cambiar el chip. Vamos a la gran comisión. Eso se le llama, lo habéis escuchado mucho en la escuela de visión, iglesia misional. Vamos a ser una iglesia misional. Todo lo que hagamos que tenga que ver con predicar, con formar gente, con entrenar gente, plantar iglesias y orar para bañar todo eso que hacemos. Eso es la gran comisión. No intentemos decorar con cosas que nos gustan y están muy bien y nos agradan, pero que no son gran comisión. No, no busquemos la vuelta. Hagamos lo que Jesús dijo que hagamos. Lo dejo en este punto. Ponte en pie donde estás, por favor.